Bienvenidos a Occidente de Cerca. Esta noche vamos a conversar con el candidato a la presidencia por Alianza Republicana Nacionalista Arena, el doctor Norman Quijano, a quien hemos invitado esta noche y le damos la bienvenida. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias. Es un privilegio tener el gusto de estar aquí otra vez con usted. Gracias, doctor. ¿Cómo están esas actividades de campaña, ese trajinar de campaña? ¿Cómo está? Muy bien, desarrollando nuestro plan estratégico de visitas, de acercamiento. Ya hemos presentado nuestra propuesta de plan país, que es la ruta a seguir en el futuro gobierno, en el futuro quinquenio a partir del 1 de junio. Y pues estuvimos viernes y sábado acá en el departamento en Sonsonate. Venimos a cumplir una larga jornada. De acuerdo. ¿Y los estados de ánimo cómo están? Muy bien, optimista porque siempre tenemos el privilegio que ustedes, estimados compatriotas, nos reciben con tanto cariño, con tanta simpatía, con tanto entusiasmo. Estuvimos en Santo Domingo Guzmán, estuvimos en Nahuizalco, estuvimos en la cabecera acá de Sonsonate, hemos estado en muchos lugares y el resultado es el mismo, hay mucho entusiasmo con nuestra victoria. De acuerdo, doctor. Entremos en materia política ya, el tema que nos atañe. ¿Se considera listo para gobernar? Por supuesto, por eso estamos en este esfuerzo, en este afán de recuperar a El Salvador. No solamente tenemos el mejor plan país, que es una visión que va más allá de los ciclos electorales, lo hemos dicho, que es construido desde la base, desde el ciudadano para los ciudadanos, y tenemos el privilegio de nuestro partido de tener y contar con la gente más honesta y más capaz para poder asumir las riendas del Ejecutivo. De acuerdo. Usted mencionó del doctor, el señor René Portillo Cuadra, lo anunció, que si usted llegase a ganar la presidencia de la República, él sería el próximo ministro de Educación. Ciertamente lo anuncié en mi cuenta en Twitter. Ese es el aspecto, a nuestro juicio, más trascendental en nuestro futuro gobierno, independientemente de la generación de empleo, del crecimiento económico, del efectivo combate a la criminalidad, a la delincuencia. La parte que para nosotros debe de merecer mucha atención es la parte de la educación de nuestra juventud. Hay demasiado descuido en el aspecto educativo en el país y he tomado una decisión de que, siendo el doctor René Portillo Cuadra un valioso elemento, una persona culta, académicamente muy sólida, formador de generaciones de abogados, surge del mundo de la sociedad civil, pues hemos tomado la decisión de encomendarle, a mi juicio, un elemento fundamental en la vida de un pueblo, de una sociedad, la educación. De hecho, he expresado con mucha claridad de que queremos ser recordados en un futuro, por supuesto, como el gobernante, los gobernantes que le apostaron más a la educación del país. El señor René Portillo Cuadra goza de esas credenciales. Así es, así es. Él es una persona muy valiosa, repito, es un profesional joven, es una persona valiente defensora de los principios democráticos en nuestro país, del fortalecimiento de las instituciones del Estado, y yo estoy seguro de que hemos tomado una muy buena decisión, así como fue muy acertada la decisión de escogerlo a él como futuro vicepresidente de la República, ahora ya en este caso como futuro primero en el gobierno, nuestro gobierno en el futuro, pues futuro ministro de Educación. Al hacer un contexto, así en un consumado, ¿cómo define el plan país, doctor? Bueno, es la hoja de ruta que vamos a tener nosotros. He tenido la experiencia como gobernante de la ciudad de San Salvador, la capital de la República, que uno tiene que tener una hoja de ruta en que sustentar cada una de las acciones que uno va impulsando desde un gobierno, sea local o en este caso el gobierno de la República. Y es lo que a uno le sirve precisamente para ver si uno va cumpliendo los objetivos, las metas, lo que uno se ha propuesto, fundamentalmente lo que uno le ha prometido a los ciudadanos. Y por eso es de que este plan país fue estructurado con el aporte de valiosos profesionales en una consulta territorial, no solamente de los ejecutivos de plan país, sino que
la fórmula presidencial hemos recogido muchos insumos. Aquí estuvimos en Sonsonate, por cierto, en Sonsacate, en varios lugares, en Izalco, en Caluco, siempre recogiendo insumos. Y voy a tener el gusto de entregarle un documento de Plan País y se va a dar cuenta que no solamente contiene una valiosa información, un diagnóstico muy acertado de cuál es el problema y cuál es la solución que tenemos que darle. Está compuesto de 5 capítulos, le hago entrega para que pueda revisarlo, 5 capítulos de 20 ejes, 165 propuestas y 900 acciones. Es decir, si habla de cifras, pues menciona las cifras a qué es lo que vamos a aspirar en cuanto a crecimiento económico, generación de empleo, proyectos de vivienda, etcétera. ¿Qué mecanismo se llevó para formar este documento? ¿Cómo recogieron estos insumos? Bueno, primero nombramos a un coordinador de Plan País, una persona con amplios estudios en universidades prestigiosas de los Estados Unidos, incluso graduado de Harvard, el licenciado Miguel Ángel Simán. Él conformó equipos en las distintas mesas que fuimos nosotros los que estuvimos con ellos permanentemente estudiando estas ejes. Nosotros, este servidor dio aportes fundamentales sobre cuáles deberían de ser los capítulos más importantes, la generación de empleo, generación de el crecimiento económico, el tema vinculado a la seguridad, el tema de la educación, lo que está vinculado al fortalecimiento de las instituciones del Estado y fundamentalmente lo que son la inversión social, los programas sociales. Eso es lo que nosotros vamos a desarrollar en nuestro futuro gobierno. Tengo entendido que los insumos los recogieron directamente, iban al lugar, a visitar a los obreros, a visitar a los comerciantes, andaban de viva voz y de viva vista. Así es. Nos reunimos con gremios de profesionales, nos reunimos con sindicatos, nos reunimos con asociaciones, con gremiales, visitamos mercados, universidades, instituciones educativas de educación media, valga la redundancia, contactamos con el ciudadano de la calle, sí. Estuvimos en municipios, en cantones, en caseríos. Difícilmente haya escapado un segmento de la vida nacional que no hayamos consultado. Y hay algo muy importante también que aportar en el sentido de que es un documento que está en permanente evaluación, es decir, nunca hemos dicho esto está escrito en piedra y de aquí no nos movemos, es todo lo contrario, siempre estamos dispuestos a nutrirlo. Tuve una reunión acá en Sonsonate con empresarios, justamente la tuvimos el día sábado y puedo decirle de que también nos dieron aportes, nos dieron insumos importantes. Las hojas de ruta siempre tienen variantes, esta sujeta esta también, ¿verdad? Así es decir, uno tiene que ir midiendo los resultados, las políticas públicas, no solamente uno las tiene que impulsar pensando en obtener buenos resultados. Yo siempre he usado una frase que las políticas públicas hay que juzgarlas por los resultados más que por las promesas, que por el ofrecimiento. Y hay que tener un monitoreo y control. Yo recuerdo unas palabras que me dijo en una ocasión el expresidente de Colombia, el doctor Álvaro Uribe, me dijo: Norman, es importante en un gobierno, tanto tú como alcalde de la capital de la República, como futuro gobernante, él llama macrovisión y micromanejo, es decir, tener el panorama, la película exacta de cuáles son los problemas que uno va a resolver, pero no descuidar las cosas pequeñas, porque esas son las que cuando uno las descuida el problema se va haciendo grande, se va gestando y finalmente cuando uno pretende tomar la decisión es muy tarde. Siempre hay que estar con macrovisión y micromanejo. Si a usted le tocase hablar en primera persona, ¿qué características populares ve usted en Norman Quijano? Bueno, yo creo que a veces es un poco difícil hablar en primera persona, pero me concibo y me defino como una persona luchadora, que nunca se da por vencida,
que tengo la firme voluntad de resolver los problemas del país, que siempre me establezco metas de corto, de mediano, de largo plazo, que sustento mi accionar como funcionario público y como futuro presidente en una adecuada escala de principios y de valores que para mí son inamovibles y que fundamentalmente también tengo una absoluta fe en Dios. De acuerdo, doctor. Estamos conversando con el doctor Norman Quijano. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Con él conversamos y estamos definiendo su plan país. Vamos a una pausa comercial y regresamos nuevamente. Continuamos con Occidente de cerca. Estamos conversando con el doctor Norman Quijano. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Y estamos en una franca y deliberada charla esta noche aquí y tenemos esa grata visita de tenerlo acá en Occidente de cerca. Doctor, desglosemos el plan país. Desglosémoslo así en ejes. ¿Cómo no? Con gusto. Hansel, nosotros hemos visualizado 5 grandes ejes temáticos. Uno es el crecimiento económico. El crecimiento económico solo se genera si hay inversión. La inversión, tanto nacional como extranjera, es la que provoca productividad. Cuando hay productividad, hay fuentes de trabajo. Cuando hay fuentes de trabajo, hay salvadoreños que tributan, que le pagan impuestos al Estado. Cuando hay impuestos, hay oportunidad de impulsar programas sociales. Quiero aprovechar para decirte que Norman Quijano no va a quitar ningún programa social. Lo hemos encontrado allá en Santo Domingo de Guzmán, en Nahuizalco, que gente del FMLN, que incluso personal de la unidad de salud, sobre todo en Santo Domingo, anda diciendo que Norman Quijano va a quitar el vaso de leche, que va a quitar uniformes, que va a quitar zapatos. Norman Quijano, y lo digo con toda propiedad y viendo a la Cámara, Norman Quijano no va a quitar ni Red Solidaria, ningún subsidio, ningún programa social. Es la campaña sucia de difamación, el temor del actual gobierno de perder el poder, el temor del FMLN que infunde nuestra candidatura, que lo lleva a desinformar a los salvadoreños. Yo les reitero a todos los habitantes que tenemos el privilegio de entrar a sus hogares, nuestra firme determinación de no quitar ningún programa social. Todos, pensión al adulto mayor, vaso de leche, ninguno, ningún subsidio, subsidio el gas, subsidio el transporte, ninguno. Es todo lo contrario, con el actual gobierno es que corren riesgo esos programas sociales, por su incapacidad, por su ineficiencia, por la falta de, diría yo, de recursos que ellos mismos provocan al haber colapsado todas las finanzas del Estado. Entonces decía, los programas sociales son los que nos pueden ayudar cuando son bien ejecutados y cuando no solamente tienen el propósito de ser un paliativo para la pobreza y se ejecutan con una visión más integral, son los que pueden ayudar a disminuir la pobreza. Entonces, estamos claros, para nosotros eso es fundamental, el crecimiento de nuestra economía, la generación de empleo, el combate a la delincuencia. Norman Quijano estará al frente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, del Estado Mayor de Seguridad Pública, siguiendo de cerca, dando instrucciones de cerca. Ya los salvadoreños saben que cuando me comprometo, cumplo. Los capitalinos saben quién es Norman Quijano, que cuando toma decisiones es firme. Tengo la fortaleza moral para poder impulsar todo mi plan de gobierno y proteger a mis compatriotas de los altos niveles de criminalidad que hay. Un tercer componente es el fortalecimiento de todas las instituciones del Estado. No podemos seguir con un gobierno que permanentemente confronta a todos los sectores de la vida nacional.
con un presidente de la República que lejos de buscar la armonía social se convierte en el activista número uno del partido FMLN y que abandona su función sagrada, su misión sagrada de ser una persona que está por encima de los intereses políticos y que se dedica a gobernar a 6,5 millones de salvadoreños. Esa calidad la perdió el ciudadano presidente, porque es un presidente que miente con mucha facilidad, que lo ha tratado de mentiroso también el mismo fiscal al poner en boca del fiscal expresiones que nunca ha dicho el fiscal general de la República, que permanentemente reacciona con ira, con soberbia ante cualquier señalamiento, que se vuelve un presidente a veces irreflexivo, y los salvadoreños lo que necesitan es un presidente que llame a la concordia, a la solidaridad, a la armonía social, y yo estoy dispuesto a jugar ese papel. Y te digo, cuando hablamos de crecimiento económico, generación de empleo, de apostarle a la educación, no hay ningún país que haya superado el subdesarrollo si no le apuesta a la educación. Todos los países, Hansel, que salieron del subdesarrollo y alcanzaron altos estadios de desarrollo fue producto que le apostaron a la educación. Todos ellos universalizaron el bachillerato, todos ellos apostaron más inversión en relación al PIB. Por darte un ejemplo, nosotros invertimos el 3.2% del PIB en educación. Nuestra lucha, nuestro esfuerzo será llegar en el quinquenio al 6% del PIB. Nosotros estamos hablando de darle a los alumnos que cursan después de que han salido de su 9º grado, darles sus tablets para que puedan accesar al mundo de la tecnología, al mundo de la computación. Nosotros hemos hablado de la importancia de disminuir la repitencia escolar, de estimular a los maestros con adecuados planes de estudio, con planes de superación, de incentivo a la superación, para que los estudiantes tengan la oportunidad de recibir el pan del saber de gente no solamente motivada, sino que también profesores bien capacitados. Nosotros hemos hablado de recuperar la dignidad del espacio físico a donde estudian nuestros jóvenes. Están las escuelas totalmente, el ministro Sánchez Serén las dejó totalmente desarticuladas. Los últimos 3 años los alumnos han sido reprobados en la PAES. Tienen un promedio de 5 de nota los estudiantes de las instituciones públicas. Usted, estimado padre de familia o madre de familia, usted manda a sus hijos a la institución educativa para que aprendan, para que se superen, para que adquieran conocimientos, habilidades y destrezas para poderse superar en la vida. No los manda para que los estén reprobando. Y si los están reprobando es porque el gobierno no está haciendo los esfuerzos debidos para que esa enseñanza sea efectiva a la hora de recibirla a los alumnos. Entonces nosotros vamos a apostar en este tema, en educación, al igual que he dicho programas sociales, al igual que he dicho el tema de la seguridad, el crecimiento económico. El crecimiento económico, Hansel, lo vamos a fundamentar en principios, diría yo, que no se pueden subvertir. Primero, apoyar ese crecimiento a través de la generación de confianza. Esa es la piedra angular para poder empezar a crecer económicamente. Si el empresario no confía en los actuales gobernantes, difícilmente. Y los empresarios no solamente no confían en el actual gobierno, sino que el actual gobierno los ve como enemigos, como adversarios, permanentemente los fustiga, los acusa de que no pagan impuestos, etcétera, etcétera, y esa confrontación nos hizo retroceder tanto que somos el país que menos crece en su economía, que menos inversión nacional y extranjera trae. El otro tema es que nosotros vamos a tener una economía abierta, pero de verdadera libre mercado, donde todos dentro de un ámbito de sana competencia puedan competir, y el que tenga que crecer va a crecer producto de sus habilidades para moverse dentro del mercado y no producto del apoyo del gobierno, como lo vemos con Alba Petróleo, que le sirve en bandeja a todos los sectores de la vida económica nacional al partir en el gobierno a través de Alba Petróleo. Hemos dicho que somos proclives a propiciar la inversión extranjera, la inversión interna. La inversión total en nuestro país, tanto pública y privada, se derrumbó. Allá en 1995
teníamos un promedio de inversión privada de 16.5 con relación al Producto Interno Bruto, privada, y pública de 3.5. ¿Qué estoy diciendo? Que quien más invierte en un país son los privados. ¿Cómo vamos a despertar la economía si el gobierno es enemigo de los sectores privados del país? Es imposible. Eso es lo que teníamos allá por 1995. Ahora en el 2013 tenemos una total de inversión pública y privada que difícilmente supera el 14% del PIB, ambas. Entonces no hay promoción de verdadera inversión pública porque el gobierno, por su misma incapacidad, por su misma burocracia, no permite que los distintos actores económicos dentro del aparato del Estado funcionen, y la ejecución presupuestaria de las distintas carteras del Estado es muy pobre. Finalmente terminan transfiriendo los recursos a Casa Presidencial, que uno no sabe dónde se van esos recursos, porque una vez que llegan a Casa Presidencial desaparecen de la vista de los ciudadanos. Entonces nosotros somos pro inversión nacional y extranjera. El otro tema para nosotros importante es la austeridad. Hemos dicho que 38 medidas vamos a aplicar desde el primer día que lleguemos. Ese plan de austeridad, Hansel, nos va a propiciar diría yo, un ahorro de 150 millones de dólares. Algunos ejemplos que vamos a quitar. Esas enormes caravanas de 15, 16 vehículos siguiendo al presidente o siguiendo a ministros de Estado. Eso es innecesario. Vamos a suprimir todos aquellos viajes que sean innecesarios los 2 primeros años del gobierno. Vamos a prohibir todo tipo de fiestas usando recursos del Estado. Hemos dicho que vamos a prohibir la remodelación de oficinas, porque lo que sucede es que cuando llega un nuevo ministro, un nuevo gobierno, el ministro llega y dice: no me gusta este escritorio, no me gusta este aire acondicionado, voy a cambiar la alfombra, voy a quitar esta pared, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, y finalmente todos hacen lo mismo, presidentes de autónomas, gerentes, ministros, y al final son millones de dólares que se van. Vamos a entrar en un verdadero plan de austeridad, incluso de austeridad hasta en el gasto de energía. Vamos a girar una circular que aparatos de aire acondicionado estarán encendidos nada más entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Después de esa hora se apagan aparatos de aire acondicionado, un verdadero ahorro en combustible, en viáticos, en gastos innecesarios, que repito nos va a permitir una economía de 150 millones de dólares por año. De acuerdo, doctor. Vamos a proseguir en el próximo bloque, continuando con el plan de país, porque está interesante, pero 30 segundos antes de que nos vayamos. El plan de austeridad, pero en otro orden. La austeridad. Ahora bien, los estadistas, en un momento dado, lo primero que han hecho un estadista a través de la historia es irradiar confianza entre la población, lo que usted acaba de mencionar. Eso es fundamental, Hansel. Eso es fundamental. Si el gobierno que llega, si las credenciales de la persona que llega a gobernar no son las más idóneas, y mira tú cuáles son los adversarios. El señor Sánchez Serén, con un historial muy cuestionado, bochinchero en su etapa de juventud, ¿verdad? Persona violenta desde su juventud, con una larga historia de personas que sucumbieron ante su fanatismo ideológico y que entregaron su vida producto de las decisiones de este señor. Pero por si eso fuera poco, una persona que maltrata y que pisotea y quema la bandera de los Estados Unidos, donde hay 2,5 millones de compatriotas. Recuérdate que hubo un alcalde que se la entregó allá en Nueva York y después le pidió disculpa al pueblo norteamericano cuando le dijeron a quién le había entregado la bandera de los Estados Unidos, y tenemos 2,5 millones de compatriotas. Pero por si eso fuera poco, en su pasado reciente, ministro de Educación que abandonó la educación del país y la dejó destruida. Entonces, los salvadoreños estoy seguro que van a juzgarnos a nosotros más que por nuestras palabras, por nuestra trayectoria de vida. De acuerdo, vamos a hacer una acotación y proseguimos, doctor, en el próximo bloque. Vamos a una pausa comercial y continuamos con el doctor Norman Quijano.
Continuamos con Occidente de cerca. Estamos conversando con el doctor Norman Quijano. Doctor, el agro dentro de sus ejes, pero quiero hacerle una acotación. Usted ha dicho que reactivaría el agro, pero Sonsonate ha estado olvidado. Los 4 gobiernos de Arena lo descuidaron bastante. ¿Cómo lo ve, doctor? Bueno, mira, yo creo que uno tiene que aprender de los errores. Yo estoy muy consciente que mi partido logró importantes avances para el desarrollo del país, pero no fue suficiente. Por ejemplo, nosotros reconstruimos toda la infraestructura vial, tendidos eléctricos, reconstruir ese tejido social, eliminamos problemas como la difteria, el sarampión, la poliomielitis, problemas de salud, y logramos que creciera la clase media en el país, pero hubo sectores de la economía del país que merecían mayor atención y podría yo decir que el agro fue uno de ellos. Entre otros sectores de la vida nacional, siempre hay mucho que hacer a la hora de administrar un país y nosotros estamos dispuestos no solamente a rectificar lo que haya que rectificar, y yo siempre digo, vamos a hacer lo que nunca hicimos, corregiremos lo que se hizo mal y continuaremos haciendo lo que se haya estado haciendo bien. El agro es importantísimo. Seguimos siendo un país en esa materia, diría yo, muy dado a lo que es la agricultura, ¿verdad? Fundamentada su economía en la agricultura. Hay una transición importante. En la época de los 70, más del 50% de los salvadoreños vivían de la agricultura. Sí. Y quizás un 20-25% de los servicios. A partir de ahí, por el 1990 al 2000 para acá, se ha dado una transición. Ahora más del 60% de los salvadoreños viven de los servicios y es menos la cantidad de salvadoreños que viven de la agricultura. Al igual, la población ha ido migrando. Antes había mayor población en las zonas rurales, ahora es a la inversa, el 65% de la población salvadoreña vive en los núcleos urbanos. Pero reitero, la agricultura sigue siendo fundamental por la generación de fuentes de trabajo y la sostenibilidad de lo que es la canasta alimenticia. Nosotros queremos darle un verdadero giro al Ministerio de Agricultura. Queremos apoyar a nuestros agricultores, muy en especial al pequeño agricultor, a los emprendedores. Queremos revivir el CENTA con todas sus facultades, con toda su fortaleza. Queremos darle otro giro a la Escuela Nacional de Agricultura. Queremos apoyar el tema de la caficultura, que este gobierno la descuidó a tal grado que fuimos el único país en Centroamérica que no decretó emergencia por la roya del café. Llegamos 7 meses tarde cuando reaccionamos por el tema de la roya. Los caficultores ya ponían el grito en el cielo en su momento, pero este gobierno no los escuchó. ¿Qué es lo que sucedió? Mientras Guatemala daba entre 15 y 20 millones de dólares, al igual que Costa Rica, cada uno de esos países dieron más de 15 millones para combatir la roya, el gobierno de El Salvador solo dio 3 millones de dólares y tarde. El resultado de eso es que la producción se va a ver afectada en un 36% y más de 40,000 personas no accesarán a una fuente de ingreso, a una fuente de trabajo, producto del gobierno que se dice del cambio, pero lo único que hizo fue cambiar para llevarnos a un estado de deterioro del aparato del Estado y generación de pobreza. Para nosotros el agro será fundamental. Queremos reactivar los distritos de riego, queremos mejorar el hato ganadero a través de la introducción de una mejor genética para el ganado. No vamos a quitar los programas de semilla mejorada de maíz, de frijol, queremos ampliar para que sea de maíz, frijol, arroz y sorgo para lo que es para el pasto, para semilla para el pasto, para el ganado. Entonces estamos interesados en promover también la seguridad dentro del campo. Quiero decirte que aquí en Sonsonate la semana pasada trágicamente nos asesinaron a un hombre valioso que generaba cientos de puestos de trabajo, me refiero a Vicente Valdivieso,
para él, para su familia, nuestras más sentidas condolencias. También asesinaron a su hijo, a Juan Carlos, y esto deja en el abandono a familias que vivían producto de un hombre bueno, generoso, emprendedor. Y hemos pedido, y reitero yo aquí a través de este programa, estando aquí en Sonsonate, donde él tenía su fuente de recursos y de trabajo para cientos de sonsonatecos, que seguimos manteniendo nosotros nuestra reserva a las motivaciones de un crimen horrendo como este, un hombre bueno, pacífico, que a mansalva lo asesinan y que deja antecedentes que nos hace pensar que puede haber tenido motivaciones políticas. Han habido mensajes de amenaza para otros compañeros diciéndonos que tienen otros en la lista y son miembros de nuestro sector agropecuario. Y no solamente eso, cuando lo asesinan agarran las banderas de nuestro partido, las pisotean y las lanzan en los alrededores de donde quedó el cuerpo de Vicente y de Juan Carlos, de su hijo tendido. Esto nos hace señalar que esto muy probablemente, no los puedo asegurar, pero muy probablemente pudo haber tenido motivaciones políticas de las bandas criminales, y estamos pidiendo una exhaustiva investigación, que esta cosa no vaya a quedar en el olvido. Es una vida productiva la que cercenaron de un hombre bueno, honesto, trabajador, un amoroso padre de familia, un excelente esposo, un salvadoreño de bien, y los sonsonatecos deben de exigir también que este tipo de hechos que se producen por la incapacidad de un gobierno para generar mejores condiciones de seguridad no se sigan dando. Doctor, en otro orden de ideas, en otro orden de detalles, voy a hablarle en un lenguaje criollo, autóctono, muy nuestro, en un lenguaje muy nuestro. En términos populares, estamos reventados económicamente. Los salvadoreños estamos estirados económicamente. ¿Cómo le va a hacer, doctor, para salir de esta crisis? ¿Cómo le va a hacer? Ya hemos dado algunos avances, hemos dicho austeridad, eso es importante. Desde ya estoy haciendo un llamado a todos los salvadoreños para decirles que vienen momentos difíciles, que este gobierno nos ha dejado inmersos en la más profunda crisis de nuestra historia. Me atrevo a decir que en una crisis peor que se dio al salir del pasado conflicto armado. Hay un deterioro de las finanzas del Estado, un sobreendeudamiento que ya llega a más de 14.000 millones de dólares. Eso se representa más del 60% del Producto Interno Bruto. Tenemos un grave problema de las pensiones que este gobierno lo soslayó, no lo quiso atender, y que es de 15.000 millones de dólares. Tenemos un presupuesto que este gobierno está dejando, el gobierno del FMLN, desfinanciado. No dejaron para el escalafón de los médicos, del personal de la salud, no dejaron el dinero para el escalafón de los maestros, no dejaron el dinero para el escalafón de los policías, no dejaron los recursos para las mejoras salariales para el personal del Ministerio de Gobernación, no han dejado el dinero para los subsidios, como el tema de los subsidios del caso particular del gas. Este gobierno fracasó y los números son inapelables. Y mi llamado es a que estemos preparados para ajustarnos el cinturón, pero ese cinturón se lo va a ajustar desde el presidente de la República hasta los cargos jerárquicos, y ya he dado una lista de aspectos que vamos a restringir nosotros desde el aparato del Estado, pero el llamado será a la austeridad, pero también a la eficiencia en la gestión del aparato del Estado. Eso va a ser bien importante. Nos vamos a rodear de la gente más honesta y más capaz para gerenciar el aparato del Estado. Algo similar a lo que hicimos en la ciudad de San Salvador, que cuando llegamos no solamente tenía 4.700 empleados, sino que también estaba quebrada las finanzas de la institución, y la tuvimos que recuperar para poder llevar los programas sociales a la gente pobre de las comunidades de San Salvador. ¿Y quiénes son los que se sacrificaron? Los que se sacrificaron fueron los altos ejecutivos de la alcaldía, empezando por el alcalde, este servidor,
que nunca se subió, nunca, un centavo de su salario, y que terminó siendo el alcalde de menor salario a nivel nacional, diría yo, a nivel nacional, porque un salario ni tan siquiera compensado con muchos municipios pequeños, pero lo hicimos con el propósito de dar el ejemplo. Yo creo que para poder exigir, tiene que tener uno la solvencia moral para exigir. Yo no podía exigirle a los gerentes de la alcaldía austeridad y que se sacrificaran sin incrementos de salario y el alcalde subiéndose el salario. Entonces, si predicamos con el ejemplo en la alcaldía, con el ejemplo vamos a predicar. No vamos a sacrificar a la gente humilde y pobre, sencilla, que tiene modestos salarios. Nos vamos a sacrificar congelando salarios de los altos ejecutivos del aparato del Estado, empezando por el presidente de la República, pero no solamente salario, todo lo que te he dicho, que vamos a suprimir aquel viaje que represente una erogación onerosa para el aparato del Estado y que al final de cuentas se va a convertir en un viaje de placer, de turismo, y que no va a dejar ningún beneficio para el país, será suprimido. Y he hablado de todos los aspectos donde nosotros nos vamos a tener que ajustar el cinturón, y el llamado a la confianza y a la esperanza, que por muy oscura que sea la noche en que nos han metido estos señores, siempre hay la oportunidad de tener un claro y brillante amanecer. Hansel. De acuerdo, doctor. Estamos conversando con el doctor Norman Quijano. Él es el candidato presidencial por Alianza Republicana Nacionalista Arena. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Continuamos con Occidente de cerca. Estamos conversando con el doctor Norman Quijano. Ya escuchamos el plan país. Escuchamos detalladamente el plan país. El 1 de junio toman posesión. Correcto. Hagamos una pregunta hipotética. Usted ha salido electo y el 1 de junio está tomando posesión del 2014. Le hacen una celebración, el acto de posesión, los protocolos, las ceremonias, las solemnidades. Pero de ahí usted tiene que irse para casa presidencial. Y usted se sienta en el sillón presidencial. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Me está haciendo recordar lo que viví el 1 de mayo del 2009 cuando llegué a la alcaldía, con un escritorio desvencijado, con una alienación roja por toda la institución, y empezamos a tomar decisiones muy importantes y trascendentales que dieron fruto al poco tiempo. Tenemos un plan de 100 días que arranca en primer lugar girando instrucciones precisas con nuestro plan de austeridad desde el mismo primer día de la toma de posesión, que hemos dicho que va en primer lugar a tocar a los altos cargos ejecutivos desde presidentes, vicepresidentes, ministros y presidentes de autónomas. Esas circulares se harán efectivas desde el mismo primer día cuando juramentemos a esos funcionarios para poder entrar en un encarrilamiento, diría yo, para empezar a resolver los graves problemas. Un llamado a todos los salvadoreños a la unidad, a olvidar las rencillas que pueda haber dejado un proceso electoral tan profundo como el que estamos viviendo, y que a todos nos unamos como salvadoreños para rescatar el país. Un llamado a los distintos actores políticos para generar la gobernabilidad del país. Un llamado a todas las fuerzas productivas del Salvador para decirles que a partir de ese momento tendrán un gobierno facilitador de la actividad de los privados, que no los verá como enemigos ni como adversarios ni los ofenderá, sino que fraternalmente los va a invitar para que inviertan en el país y que desarrollen ese potencial que en un momento tuvieron. Un llamado a todos los salvadoreños para que olvidemos el pasado reciente y que nos dediquemos a trabajar y a tener una vida productiva.
un llamado a los delincuentes para decirles que se acabaron las prebendas y los privilegios, que si bien es cierto vamos a tener efectivos programas de prevención de la violencia, también es efectivo decir que vamos a ser severos para combatir el crimen, pero también con una mano fraterna a la hora de impulsar programas de rehabilitación y reinserción. Es decir, vamos a enfocar el tema de la criminalidad con verdadera determinación. Norman Quijano no será la primera vez que se va a enfrentar a la delincuencia del país. Lo hemos hecho cuando hemos hecho procesos de ordenamiento en el corazón de la ciudad. Cuando íbamos a ordenar parte de los alrededores de Lula Ula me decían, doctor, ahí no lo haga porque ahí las pandillas y que no sé cuánto y que esto, ordenamos. Cuando íbamos a ordenar toda la zona hospitalaria de San Salvador, donde están los 7 hospitales más grandes del país, el 1 de Mayo, el Seguro Social, el médico quirúrgico, el Hospital Rosales, el de maternidad, etcétera, me dijeron que ahí opera tal Mara que vive ahí en tal, cerca en tal comunidad y va a tener problemas. Ordenamos, los desalojamos, y me refiero desalojamos a los delincuentes y les dimos oportunidades de vida a los que estaban desarrollando el comercio informal, porque no son ellos los delincuentes, son los que se amparan en ese desorden para delinquir. El llamado será vehemente para todos los salvadoreños para que contribuyan con las autoridades a combatir el crimen desde el primer día que nos sentemos como gobernantes, y 100 obras de carácter público que ya hemos visualizado cuáles son las que vamos a priorizar. He dicho que vamos a nombrar un comisionado para la zona oriental del país y vamos a hacer un llamado a todos los sectores agropecuarios del país a nivel nacional para poder reactivar el agro, pero también le vamos a llevar seguridad en el campo a los salvadoreños. Vamos a hacer un despliegue efectivo de toda la autoridad que tenga que ver con el tema de la delincuencia. Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, el Ministerio de Justicia, todos los cuerpos que tengan que colaborar en esto. Y vamos a hacer no solamente a girar instrucciones en el Ejecutivo, sino que vamos a hacer un llamado a los órganos judiciales y a la Asamblea Legislativa para que entiendan el plan de austeridad que vamos a impulsar desde el primer día. Sería largo, Hansel, decirle qué más cosas vamos a hacer, pero tenemos toda una hoja de... En otro orden de ideas, en otro orden de preguntas, ¿a quién admira, qué personaje admira usted políticamente, históricamente? Uno que usted diga, a este quiero emular, a este quiero imitar. Bueno, alguien que es una leyenda viviente es Nelson Mandela. Sí. He leído bastante de la vida, del tema del apartheid, cómo unió a la comunidad negra y a la comunidad de los blancos. Los negros son mayoría en Sudáfrica y es una persona con una trayectoria enorme que le sirve mucho a Sudáfrica y que es como un ícono para la humanidad. En el pasado depende hasta dónde nos remontemos, porque si es en el pasado reciente tuve mucha admiración y respeto por el presidente Reagan. Si nos vamos un poco más atrás, Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra que lideró los esfuerzos de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt también, que comandó con los Estados Unidos también la Segunda Guerra Mundial, y tantos personajes, Mahatma Gandhi, y también me gustó mucho la determinación de Margaret Thatcher. Hay tantos líderes, pero también, así es. De acuerdo, doctor. Cuando usted se va a descansar por la noche y tiene que hacer un inventario de las actividades diarias, ¿cómo ve su aceptación? Bueno, siempre acostumbro encomendarme a Dios cuando salgo de mi casa y también encomendarme a Dios cuando entro a mi casa. Al igual que cuando despierto o cuando me acuesto, siempre me gusta hacer algunas pequeñas oraciones. Siempre porto una oración de la Virgen de Guadalupe y siempre ando medallita de la Virgen de Guadalupe. Tengo, no sé si la voy a encontrar, pero aquí está. Siempre porto una imagen de la Virgen de Guadalupe y me gusta leer esta oración. Oh Purísima Virgen de Guadalupe, alcánzame de tu divino Hijo el perdón de mis pecados, bendición para mi trabajo, remedio a mis enfermedades o necesidades y todo lo que tú creas conveniente pedir para mi familia.
y ahí sigue la oración, siempre la leo al nomás despertar y cuando voy ¿Es al milagrosa descanso. la Virgen de Guadalupe? Sí, sí, ciertamente. ¿Milagrosa? Sí, milagrosa. Yo creo, soy ferviente creyente en Dios. Creo que hay un ser supremo que guía nuestras vidas, que conduce nuestros destinos y que de Él depende todo lo bueno que nosotros podamos hacer. Hemos hablado del Plan País, hemos hablado de la Virgen de Guadalupe también, hemos hablado de todo, doctor. Pero la iniciativa, la prioridad de su Plan País, la iniciativa que tenga prioridad, ¿cuál va a ser? Seguridad es importante. Si no tenemos adecuados niveles de seguridad, se vuelve muy caro invertir en un país. El 7% de los recursos que genera el sector privado, el sector privado invierte el 7% de sus ganancias para tomar acciones contra la criminalidad, contratan seguridad privada. 2 empresas de microempresarios o de emprendedores se cierran a la semana producto de la delincuencia. Entonces es importante enfrentar el tema de la delincuencia con determinación. La educación y tantos temas, realmente el aparato del Estado es tan grande, lo importante es la confianza que uno genera en todos los sectores de la vida nacional, y yo sé que nadie puede generar esa confianza como Norman Quijano y René Portillo Cuadra. El otro señor es acusado de graves hechos de corrupción, muy reñido con la probidad que debe de tener un gobernante, una persona ampliamente cuestionada por el crecimiento desmedido de su patrimonio y que hoy pretende gobernar el país y que lo único que hace es servir a los intereses del FMLN. Y el otro señor con una trayectoria sanguínea, diría yo, dentro de la vida nacional, que no lo hace una persona de confianza para nadie, solamente para los que están fanatizados al interior de su partido. Doctor, las empresas Alba, ¿qué va a suceder con ellas? Las empresas Alba se convierte en el más caro y descarado, diría yo, fraude y corrupción de los fondos públicos que aportan los ciudadanos en los gobiernos locales que ellos administran. Están trastocando las leyes del mercado, violentan las leyes del mercado y se entrometen dentro de lo que es la vida política del país. Alba se genera de la unión de los gobiernos locales que ellos logran conquistar, que se unen y forman ENEPASA y luego se juntan con PDB Caribe de Venezuela y reciben aportes del gobierno de Venezuela, aportes de los gobiernos locales. Eso se llama corrupción, y lo decimos con tanta propiedad porque están usando fondos de los gobiernos locales para hacer propaganda política. Se generan cantidades multimillonarias, nacieron con un capital semilla en el 2006, mira qué tipo de negocio el que estos señores emprendieron. Ningún negocio produce la rentabilidad que produce Alba, y es producto de usar plata de un gobierno de un país de credenciales democráticas cuestionadas como Venezuela, y nacen con un capital semilla de $1 millón, producto de los aportes de los gobiernos, de las alcaldías y del gobierno de Venezuela a través de PDB Caribe, y nacen con $1 millón en el 2006 y hoy tienen más de 60, 70 millones de dólares de patrimonio. Entonces, esas empresas vamos a promover una profunda investigación dentro de las leyes de libre competencia y determinar cómo es que ellos están trastocando y usando fondos públicos. Pero aquí también esto no solamente es facultad del órgano ejecutivo, es la Corte de Cuentas de la República, que trabaja independientemente, y la Fiscalía General de la República la que tienen que poner orden en esto. Doctor, producción me dice que nos quedan pocos minutos, que ya nos vamos. ¿Cómo quiere que lo recuerden? En el entendido de que usted fuese el próximo presidente de la República. En primer lugar, como un presidente que actuó con mucha probidad, que no abusó de los fondos públicos, que manejó con mucha austeridad el aparato del Estado, que mantuvo siempre los pies en la tierra y la mirada en el cielo, que siempre fue humilde y de brazos abiertos para escuchar a todos, y que le apostó a la educación del país
y que nos dejó en una posición importante para seguir superando y progresando dentro de lo que es el concierto de las naciones democráticas. Nos quedan minutos, doctor. Ha sido un placer estar con usted conversando. Gracias, Hansel. Solo decirte que esperamos que nos den esa confianza, y que voten por nosotros, claro, que voten por nosotros, que Norman Quijano no los va a defraudar, que marquen esa crucita de que este servidor es una persona que tiene una trayectoria intachable, una buena hoja de servicios como funcionario público, que tengo a un buen compañero de fórmula y que no los vamos a defraudar. Les pedimos esa confianza y que nos den ese voto el 2 de febrero. Gracias, doctor, por venir aquí al set, al plató de Occidente de Cerca. Gracias, Hansel. Muchísimas gracias. Hemos conversado esta noche en Occidente de Cerca con el doctor Norman Quijano. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Esto ha sido todo por hoy. Soy Hansel Gudiel. Nos vemos la próxima. De familia.